Bienvenido, Damián Nicolás Martínez, a este ciclo de reflexiones sobre la ESI. Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, hoy nos acompaña Damián, que es profesor en lengua y literatura, especialista en prácticas sociales de lectura y escritura, y especialista en educación y TIC. Se desempeña como docente en el profesorado universitario de educación superior en lengua y literatura de la Universidad Nacional General Sarmiento. Está a cargo de los seminarios de alfabetización inicial y literatura infantil y juvenil en los institutos superiores de formación docente 36 y 42. Es coautor de Iniciación Universitaria, publicado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y Antinomias, Historia de una Literatura, Manual de Literatura Argentina para quinto y sexto año de la educación secundaria, y Zarpado, que se publicó hace muy poquito, sobre literatura y ESI. Ambos fueron publicados por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y tenés una amplia trayectoria docente también sobre este tema de literatura y ESI, por eso estás convocado para reflexionar sobre este tema que nos atrapa, ¿no? El tema de la literatura infantil. Mi primera pregunta es, ¿por qué es importante la literatura en la infancia? La literatura acompaña, digamos, uno podría ampliarla y decir, bueno, ¿por qué es importante la literatura en la historia de la humanidad, ¿no? La literatura a lo largo de la vida, ¿no? La literatura, bueno, incluso entre las distintas posturas o vertientes de cuándo surge la literatura infantil, algunas posturas van a decir, bueno, la literatura infantil surge con la humanidad, cuando la humanidad empieza a construir relatos tal vez para dar explicación a esos fenómenos de la naturaleza, eso que hoy llamamos leyendas, ¿no? O para contar historias para atrapar al otro y para formarse, involucrarse dentro de una comunidad. Y una manera que tenemos entonces de involucrar a estos niños y a estas niñas en la historia de la humanidad y en la cultura es justamente acercarlos a la literatura, acercar la literatura a las infancias, acercar las infancias a la literatura, ¿no? Y en ese trabajo y en esa actividad tan apasionante nos encontramos, no solo en mi caso, como un rol como docente o como formador de formadores, sino también, bueno, mediadores de lectura como los propios familiares que acercan o que deciden, que eligen qué acercarle a ese niño o a esa niña y cómo incluirlos en el mágico mundo de las historias. Me quedo con esto de mágico mundo de las historias, esto de contar, de narrar, ¿no? Que son, no solamente son estrategias didácticas habituales, sino que también suponen ese universo desde el cual los niños y niñas vienen, ¿no? Y Claro, construir el camino lector, van a decir algunas autoras, tiene que ver con esto, ¿no? Con ese acercamiento, no solamente a las historias en el sentido más abstracto, ¿no? Sino también a lo concreto que tiene que ver con la materialidad de, bueno, acá tengo muchos libros infantiles, ¿no? Que esto que llamamos los portadores de texto, los libros que se pueden, por supuesto, tocar, los libros que se pueden oler, ¿no? Los libros que se pueden sentir, esa materialidad también es importante, ¿no? Eso concreto que tenemos entre nuestras manos cuando tocamos un libro. me quedé pensando en esto, ¿no? ¿Cómo abordamos la ESI, la educación sexual integral, desde la literatura y sobre todo desde la literatura infantil? ¿Qué herramientas, qué recursos le podés decir a las docentes y los docentes que están del otro lado? Donde yo me incluyo también, ¿no? Sí, algo importante que tenemos es, bueno, decíamos el mágico mundo de las historias, el mágico mundo de las palabras, también este mundo muy concreto, como decía recién, de la materialidad y este mundo de las posibilidades, ¿no? De las posibilidades de lecturas, posibilidades de interpretaciones, posibilidades de representación de aquellos lectores y aquellas lectores
lectoras en esas historias que se leen o el gran problema de la falta de representación de determinadas comunidades o determinadas características de personajes en esas historias que se leen, ¿no? Y ahí me parece que la principal vía de acceso eh, para la literatura o para este término de usar la literatura para el abordaje de la educación sexual integral tiene que ver con esto de, bueno, acercar buenas propuestas de lectura a los estudiantes. ¿Y qué entendemos por buenas propuestas? Bueno, no solo la calidad de ese libro, ¿no? La dimensión estética de ese libro, sino cuáles van a ser esas intervenciones que hagamos alrededor de ese libro. ¿En qué va a consistir la propuesta de lectura? La propuesta de lectura no es solamente acercarle un libro a alguien, ¿no? O acercar a alguien a una biblioteca o a una librería para que elija, sino cuáles van a ser esas mediaciones, esas preguntas, esas reflexiones, esas relecturas, digamos, como para sintetizar, decir, bueno, una buena posibilidad es justamente construir un lector apasionado, construir un lector interesado, construir lo que podemos llamar un lector crítico, ¿no? Me parece que esas son las principales herramientas que se puede dar a alguien para manejarse en el mundo, incluida la educación sexual integral, ¿no? Esa me parece que es la principal vía de acceso, acercar buenas propuestas lectoras, cómo leemos con alguien, cómo leemos con nosotros, qué hacemos cuando leemos y qué hacemos con eso que leemos. Creo que son las principales bases, las principales herramientas para manejarnos y para ayudar a estas personas que hace poco que están en el mundo para desarrollarse como lectores y como lectoras. Estaba pensando que lo tradicional es que lean un cuento, un libro, X, novela, lo que sea, y la típica, ¿de qué se trata? O 3 o 4 preguntas que se contestan de manera literal con el texto y uno piensa, qué aburrido. Yo lo pienso también como mamá, digo, qué aburrido, y encima es como transcribir esa historia, ¿no? Y todo lo que nos estás planteando es esto justamente de no hacer eso, ¿no? De pensar en un lector crítico que pueda reformular, que pueda repensarse. A mí me parece súper valiosa esa propuesta, ¿no? Claro, ¿Cómo? qué interesante, perdona que interrumpí, qué interesante esto de que hay preguntas que no tienen una respuesta única o una respuesta posible, o justamente preguntas que nos hacemos cuando leemos el libro y que tal vez mucho tiempo después también quedan sin respuesta y a lo sumo vamos generando ciertas hipótesis sobre qué podría significar o qué podría haberse dado en determinados fragmentos, por ejemplo, de algunas obras. Yo acá tengo algunas obras que ahora voy a mostrarte, voy a como hacer alguna especie de lectura interrumpida y decir, uy, ¿qué estaría pasando acá? ¿Qué preguntas nos podemos hacer cuando llegamos a determinados fragmentos de esas historias? Justamente te iba a preguntar, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué libros, qué autores, qué cuentos? ¿Qué es lo que nos recomendás como especialista en literatura infantil para abordar este tema? De todos los materiales que existen, y por supuesto cada vez van apareciendo más, digamos, eh, me gustaba esto de mostrar hoy, de compartir, de abordar dos propuestas. Ahora les leo exactamente el título de cada una de estas obras. Una de estas obras es La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, de un francés llamado Christian Bruel, Yann Roselet, también la ilustradora, un libro que apareció en Francia en 1976. Pensemos, bueno, Repito. pensemos Europa, de ese mismo país tenemos uno de los grandes recopiladores de la literatura infantil llamado Jacques Perrault, ¿no? Jacques Perrault
que a fines del 1600, pensemos a fines del 1600 en Francia, cuando no era una república, cuando, digamos, pensemos casi 80 años antes de escuchar hablar de igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Pensemos en esa época, este recopilador, Charles Perrault, que juntaba estos relatos y construía y armaba estas publicaciones, y qué función social tenía esa literatura, ¿no? Pensemos en esa época de los castillos, en esa época de las princesas, por supuesto que había castillos, había príncipes, no había dragones, pero sí había castillos, príncipes y Menos mal. princesas en Francia del 1700, y qué función social cumplían estos relatos, ¿no? Estos relatos de advertencia, estos relatos que prácticamente le decían a esos jóvenes, y principalmente a esas jóvenes, qué podían hacer, qué podían decir, y sobre todo qué no podían hacer y qué no podían decir, ¿no? Y muchos de esos relatos que se acercaban a la infancia tenían que ver con estas cuestiones. Bueno, muchas de las historias, o la historia más conocida que tenemos, esta nena que por no hacerle caso a la madre cruzó el bosque por donde la madre dijo que no tenía que ir, y qué consecuencias tiene eso, no solo para ella, sino también para los suyos, ¿no? Digamos, esos relatos, las funciones de esos relatos, cuando aparece la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, y las características de un personaje que no se ajusta a lo que podemos llamar las características asignadas a su género, o incluso que no se enmarca en los estereotipos de género y qué debería hacer o qué no debería hacer una niña, ¿no? ¿Qué pasa con una niña que no quiere estar siempre prolija e impecable y que privilegia sus momentos de juego, sus momentos de diversión? ¿Y qué pasa con esta niña que empieza a descubrir que tiene una sombra de un varón, ¿no? Que cuando le da el reflejo, es el reflejo de un, perdón, cuando le da la luz, ¿no? El juego de luces que producen las sombras, aparece la sombra de un varón y no la de una niña. Entonces esta niña está buscando todo el tiempo huir de esa sombra, o esconderse, o estar en lugares donde la sombra no pueda ser percibida, y llega a esconderse o a intentar enterrarse en un parque, por decir, bueno, si me voy debajo de la tierra y no me va a dar la luz, y ahí no va a aparecer mi sombra, esa sombra de varón de la que estoy huyendo. Y llega un momento del relato en el que uno encuentra a partir de las ilustraciones que está en un parque. No sé, bueno, ¿será un parque? ¿Será un cementerio? ¿Qué es Iba a lo que ve? preguntarte eso. ¿Cómo? Iba a preguntarte eso. ¿Qué tipo de parque? ¿Será un parque? ¿Será un cementerio? Esto que tenemos acá, ¿es un monumento o es una lápida justo donde ella se va a enterrar? Y cuando miramos la ilustración, vemos que dice Charles Perrault. Y cuando vemos la fecha de nacimiento y la fecha de muerte que figura ahí, bueno, coincide con los datos biográficos que tenemos disponibles de Charles Perrault. A lo largo del libro no hay ningún comentario, ningún personaje dice, uy, mirá, ahí hay un monumento de a Charles Perrault, o mirá, esa es la lápida de Charles Perrault, es decir, no existe esa referencia. Solamente aparece con un elemento gráfico, ¿no? En el que hay que prestar mucha atención, ¿no? Hay que prestar mucha atención para darse cuenta de qué dice ahí, para, bueno, conocer, uno tiene que tener determinados conocimientos culturales sobre quién fue el Charles Perrault. Uno hasta puede sacarse la duda, yo no me acuerdo exactamente la fecha de nacimiento y de muerte, bueno, uno consulta, hoy es muy fácil con los dispositivos que tenemos consultar fecha de nacimiento y de muerte de algún personaje histórico o conocido. Entonces, siempre me gusta pensar, bueno, ¿qué sentido le podemos dar a ese fragmento de Julia, la niña que tenía sombra de niño, ¿no? Un libro que aparece a fines de los 70, por supuesto que a fines de los 70 no se traduce para, para la lengua española, ni siquiera se difunde en Argentina en esos momentos, se imaginarán. Pero cuando uno dice, bueno, ¿qué sentido le puede dar? ¿O qué sentido le podemos dar a esta imagen que aparece en un libro
de los años 70 que trabaja con esta cuestión de qué se espera de esta niña, qué se espera de las características de esta niña, y que justo va a enterrarse ahí cerquita de, no sé, esa lápida, ese monumento, esa referencia a Charles Perrault, ¿no? Por supuesto que a lo largo del libro esa pregunta no se responde, ¿no? Esa es una respuesta que podemos ir construyendo nosotros como lectores, como lectoras, a partir de la reflexión, a partir de la conversación literaria que se pueda dar después de este libro, ¿no? Y esas interpretaciones. Y acá tenemos una vía de acceso a lo que es la discusión y la reflexión constante, y por supuesto todo lo que tenga que ver con la contextualización, con los saberes académicos, los saberes históricos, desde saber, bueno, qué características tenía el mundo en el que vivía Jacques Perrault, ¿no? Esa me parece una vía interesante de entrada, y me parece que el libro tiene tanto elementos verbales como elementos gráficos para plantear este tipo de discusiones, de debates que exceden la respuesta única o la respuesta cerrada, como vos mencionabas hace un rato con posibles ejemplos de preguntas. Te cuento que me dejaste pensando en dos preguntas abiertas, que quedaban para el debate, ¿no? Esto que implica enterrar ese personaje, ¿por qué el personaje se entierra a sí mismo, ¿no? Esta idea, y después también pensando en esto, en qué edades podemos trabajar este libro, porque tiene mucho, mucho detalle también. Yo pensaba en quinto, sexto, Sí, segundo ciclo, ¿no? incluso esta posibilidad que nos dan, me parece que los buenos libros, que la buena literatura, que las buenas obras, nos dan de poder leerlo en con distintas edades, con distinta formación de lectores, y abordar distintos aspectos y distintas dimensiones, ¿no? Eso es algo que me parece muy interesante. Cuando uno ve que los libros tienen ahí como la mención de recomendado a partir de tal edad, da la sensación de, primero, que no siempre se explicitan cuáles fueron los criterios para establecer esas edades, ¿no? Y da la sensación de que se ubica en una sola dimensión, ¿no? Uno podría decir, bueno, si mi objetivo es llegar a contextualizar históricamente la Francia del 1700, bueno, sí, ahí evidentemente voy a esperar un lector muy preparado, y tal vez alguien podría incluir este libro, no sé, en un examen de historia, se me ocurre, ¿no? Ahí me parece que tiene que ver también con cuáles son esos objetivos que tenemos respecto de la lectura, ¿no? Si solamente nos vamos a enmarcar en determinados elementos de la historia, o si también podemos generar, prestar atención a estos elementos que acompañan los textos o que dan cuenta de distintas posibilidades, ¿no? Muchas veces he trabajado libro-álbum o estos libros infantiles con adolescentes, ¿no? En educación secundaria. Es muy interesante ver primero esta reacción casi como a la defensiva, bueno, ya no somos chicos, ¿por qué estamos haciendo esto? O va a ser muy fácil, y después, bueno, todo este mundo de posibilidades, y llegar muchas veces a escuchar esta reflexión de parte de adolescentes de, bueno, pero, ¿y esto lo trabajan con los nenes? Como diciendo, casi Muy fuerte. ahora que nosotros como adolescentes le estamos dando determinado sentido a estas obras, no las reconocemos como propias de la infancia, es decir, que las tienen que leer los adolescentes, no los niños, ¿no? Ese tipo de situaciones que se pueden generar a partir de lecturas interesantes, lecturas compartidas, por supuesto, que guiadas a partir de determinadas intervenciones que hagamos, me parece que amplía mucho el marco de posibilidades, ¿no? Uno casi como la podría pensar, bueno, eh, tengan la edad que tengan tus estudiantes, vos podés usar estos libros. Lo importante es va a ser, bueno, qué querés hacer, ¿no? Con esos libros, qué van a hacer, en qué va a consistir la tarea de la lectura compartida o de la conversación literaria a partir de estas obras. Me quedo con eso. ¿Qué querés hacer? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Y sobre todo para que no quede en la semana de la ESI, sino que sea realmente transversal a Claro, que todas tal las vez, materias, a todas las áreas, ¿no? Y digo, si este libro además se puede pensar
desde historia tiene como un plus porque no queda encasillado en prácticas del lenguaje. Me parece también muy útil pensarlo desde ahí. Para Pienso ahora así en voz alta, no me ah, mates. claro, mostrar mucho de lo que se estuvo haciendo antes, ¿no? Que la Semana de la ESI sirva como que la Semana de la ESI sirva para preguntarle a mucha gente qué sentido le podríamos dar a este de compartir. Bueno, ¿qué sentido le podemos dar cuando leemos este libro en la hora de historia, después de haber contextualizado, después de haber conocido sobre Revolución Francesa? ¿No? ¿Qué sentido le podemos dar desde psicología, después de haber conocido, no sé, características de la infancia? Bueno, ahí me parece que hay un bagaje de saberes de distintas disciplinas que nos pueden ayudar a, no digo la comprensión, no digo a entender el libro, sino a darle distintos sentidos, ¿no? Que me Sí, parece pensaba en eso, algo... ¿no? Y algo muy importante que estás destacando vos es el paratexto y también las imágenes que acompañan el libro, que muchas veces los estudiantes van a la fotocopia o al libro digital, ¿no? Y esto de revalorizar lo escrito físico, ¿no? Eh, Hay muchos ebooks que son muy lindos y nos dan otras posibilidades. No es lo mismo. Yo hace muchos años que trabajo en lo que es tecnología educativa, pero a mí me sigue gustando el papel y lápiz. Y Claro, no, por más nativa digital que sea, para mí coexisten y eso tiene una riqueza invaluable. la materialidad de los textos, ¿no? El poder palpar y tener entre nuestras manos, ¿no? Incluso la textura. Justo tengo un libro entre las manos con una textura muy particular en su cubierta. Y no quería dejar de hablar de Clara y el hombre en la ventana. Clara y el hombre en la ventana de un autor, así como tuvimos un libro muy lejano, ¿no? En tiempo y espacio, digamos, un libro de hace más de 40 años y de Europa. Acá tenemos un libro de la autora argentina María Teresa Andrueto, junto a Martina Trach, la ilustradora, un libro 2018, si no es 2018 es 2017, pero digamos es 2018, sí. Es muy reciente en comparación con el otro, ¿no? Es muy cercano a nosotros, y se trata de un relato situado muchas décadas atrás, en la que tenemos una mamá que lava para afuera, ¿no? Esta frase tal vez tengamos que explicar de acuerdo con el público, es alguien que lava ropa y plancha ropa para otras personas, para sus vecinos, y Clara es la niña que tiene que encargarse de repartir, ¿no? Repartir esta ropa lavada y planchada hacia quienes se la han encargado. Y ella tiene que llevarle a un hombre, a un vecino que nunca sale de su casa, alguien que está siempre encerrado, el famoso hombre en la ventana, ese hombre que lo conoce por estar en la ventana, pero que nunca sale hacia el patio, hacia la calle, hacia el exterior. Y Clara está fascinada con la cantidad de libros que ve que tiene ese hombre. Establecen una conversación, él le presta libros, conversan sobre los libros, se los presta, los lee, le regala algún libro, etcétera. Y ella en un momento, en una conversación que tienen, le pregunta, ¿siempre estuviste acá adentro? Siempre no. Y él le cuenta y lee un fragmento de ese diálogo que tienen. Cuando era joven tenía un amor, un muchacho que arreglaba el jardín. A veces íbamos juntos hasta el arroyo. En ese momento no me daba miedo la luz, pero él se fue y yo no tuve coraje para irme con él. Y ella, Clara, esta niña, al escuchar las palabras de ese hombre, de ese vecino, imagínense, ¿no? Él le está contando sin usar la palabra homosexualidad, sin hablar de un hombre que gusta de otro hombre, un hombre que tiene o quiere tener sexo con otro hombre. Él le dice, en ese momento no me daba miedo la luz, pero él se fue y yo no tuve coraje para irme con él.
Y la pregunta que hace la niña, que la vemos en la página siguiente, es, ¿qué quiere decir coraje? ¿No? A mí me parece, ahí hay un gran acierto de la autora al elegir ese diálogo, y muchas veces cuando leo este libro con mis estudiantes digo, bueno, si este fuera un mal libro, si esta fuera una mala autora, la niña preguntaría, ¿qué? ¿Un hombre gusta de otro hombre? Y ahí habría toda una explicación en qué consiste la orientación sexual, en qué consiste la homosexualidad, ¿no? Y se iría por las ramas, y acá no, justamente él dice, a mí me gustaba ese muchacho, no tuve el coraje de irme con él. Ella le pregunta, ¿qué es el coraje? ¿No? Digamos, ahí está, me parece un gran acierto que habla no solamente de la espontaneidad y lo genuino que tiene esa niña, sino de cómo se va construyendo el diálogo entre ellos. Bueno, él le contesta, coraje es el valor para vivir como uno quiere, como uno cree, ¿no? El libro, bueno, continúa, etcétera, no voy a contar el final y qué pasa con este hombre que, bueno, que nunca salía de su casa y que a partir de de este diálogo, de esta conversación que tiene con esta niña, bueno, se producen algunos cambios, ¿no? Pero ahí también me parece que hay como, eh, creo que lo importante es que prestemos atención en cuál sería ese fragmento, ese momento en el que queremos hacer hincapié, más allá de lo que es la estructura narrativa. No estoy hablando de cuál es el momento de no sé, de la generación del conflicto narrativo, cuáles son los puntos de giro de la historia. Simplemente estoy hablando de, bueno, a ver, hagamos una pausa en este fragmento de este libro porque quiero que prestemos atención a esta conversación y qué pasó acá y qué es lo qué deviene después, digamos. Eso me parece algo interesante en los momentos de lectura. Y de nuevo, así como lo dije con Clara, perdón, con el otro libro, Julia, la niña que no tenía sombra de niño, no se trata de buscar una respuesta única, ¿no? Se trata de ver esos matices, ver esa interpretación de sentidos, ¿no? Eso me parece así como algo rico que nos pueden dar estos buenos libros, estos libros que me resultan muy interesantes como vías de acceso. Y te digo esto de creo que, o me costaría mucho pensar cómo dar ESI sin construir un buen lector, ¿no? Un buen lector, una buena lectora, alguien crítica, una persona crítica de esos materiales que lee. Me parece que justamente construirse como buen lector, como buena lectora, implica la educación sexual integral, ¿no? Me parece que tenemos que ir, bueno, cada disciplina desarrollará su propia didáctica y ver cómo se aborda la educación sexual integral mientras se forma, no sé, un buen matemático, un buen cientista social, un buen biólogo, ¿no? En este caso me parece que costaría mucho como separar o dos facetas distintas. Eso me parece que es algo interesante y que entiendo que la literatura, el cine, la música, la poesía, digamos, las expresiones artísticas en sí, nos pueden ayudar mucho como docentes a pensar en estas propuestas, en estas intervenciones, en estas vías de acceso a las lecturas. Me dejaste pensando dos cosas, te cuento. Una, esto de qué es vivir libremente, ¿no? Cómo uno toma las decisiones, ¿no? Que también se puede trabajar. Y me quedé también con el nombre de la protagonista, ¿no? Clara, como esto de transparente, de luz, ¿no? Pensando también en eso, en la pregunta, ¿no? ¿Y qué es coraje? Bueno, esto de vivir Totalmente. libremente, ¿no? Y otra de las Total. cosas que me dejaste pensando es que en estos últimos días hemos asistido a todo tipo de debates de una película que tiene un banner que dice película con ideología de género, ¿no? Por una escena que dura menos de 4 segundos, y es que nos plantea un mundo de posibilidades sobre el tema de las familias, ¿no? Que son esta multiplicidad, esta diversidad. También pensarlo desde ahí, ¿no? De las expresiones artísticas. Así que, bueno, nos dejaste un montón de cosas para pensar, para reflexionar. Ahora vamos a ir todos a las bibliotecas a buscar estos libros, a leerlos, porque nos quedan, por lo menos yo voy a ir, porque me quedé emocionada, sobre todo con el de Clara. Pero bueno,
Te agradezco Buenísimo. mucho. Esto de abrir nuevas lecturas, siempre, ¿no? Es interesante conocer nuevas obras, nuevas lecturas, unos nuevos mundos de posibilidades. Y bueno, así como le llegó a este personaje, a este hombre que estaba en la ventana, le llegó una clara, ¿no? Le llegó una clara que le dio luz, que le dio nuevas posibilidades, y que esa luz, esas nuevas posibilidades se las dio a partir de una interpelación, de una pregunta, de yo te escucho, yo te presto atención, y justamente porque te escucho y te presto atención, te hago determinadas preguntas o hago determinadas intervenciones. Eso me parece que también tiene algo de interesante que se muestra en el libro. Bueno, muchísimas gracias por participar de este ciclo de reflexiones sobre la ESI, y muchas gracias por todas las ayudas y estrategias didácticas que nos brindaste en este video. Un fuerte Bueno, abrazo, despedimos a Damián Martínez, especialista en literatura infantil. muchas gracias.